Las implicaciones de las denuncias falsas, ahorita estábamos diciendo de que hay hay personas que están en un proceso y que es parte de lo que a alguien que le ponen una denuncia falsa muy probablemente le toque vivir. Y encontré aquí un dato que alrededor de 100,000 personas están privadas de la libertad en México, sin contar con una sentencia definitiva que compruebe su culpabilidad, lo que representa cerca del 40% o más de los reclusos totales. El 40%. O sea, imagínate, de 100 reclusos, 40 no saben si son inocentes o son culpables. No hay una resolución No hay una judicial, resolución. también pues en los tiempos y que a veces pues se pasa más tiempo del que supuestamente tendría que vivir. Este podcast es un espacio de conversación, reflexión y entretenimiento sobre situaciones y emociones con las que muchas personas pueden identificarse. Los temas abordados son de carácter general y no sustituyen terapia, diagnóstico ni atención profesional. Escucha, reflexiona y construye tu propio criterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, días, a la hora que ustedes nos estén sintonizando por este medio. Gracias por acompañarnos. Yo soy su amiga y psicóloga Francis del Real en un episodio más de este subprograma, su podcast A Todos Nos Pasa. Gracias a todos ustedes, gracias Joás por acompañarme una vez más. Muchas gracias, Francis. Realmente estás muy emocionado como siempre y muy entusiasmado por lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un tema delicado, un tanto ¿no? sensible, Un tanto así sensible. Es. No como en otros que a lo mejor podemos reírnos un poquito de ciertas cosas. Aquí yo creo que lo vamos a tomar un poquito con más seriedad. Claro que sí, el tema lo amerita. Vamos a hablar acerca de las implicaciones de las denuncias falsas. Y esto pues a raíz de lo que ya también hemos visto mucho en redes de este caso de este profesor Alberto Jasso, su apellido. Seguramente ustedes lo han visto ya, han sabido de lo que pues lamentablemente terminó en la decisión de esta persona de quitarse la vida y cómo muchas veces realmente no hay lo suficiente espacio, los espacios suficientes para hablar específicamente. Hablamos mucho de las víctimas, lo cual es perfecto y maravilloso. Y que se tiene que de hablar. Las verdaderas víctimas, diría yo, y que se tiene, por supuesto, que hablar, pero también hay otro tipo de víctimas, y creo que este caso, pues, es exactamente uno de ellos. Cuando una denuncia falsa que se especula que es falsa o se ha difundido bastante información pues, proyecta para ello, ¿qué implicaciones tiene y hasta dónde, como en este caso, hasta una decisión muy extrema puede llegar a afectar no solo a la persona, a su medio, a su familia, lo sabemos? Entonces, pues vamos a entrarle, Joan. Sí, porque no estamos en posición de juzgar si es verdad o si es cierto o no, porque no lo sabemos, no hay todavía no hay algo dictaminado a 100% certero, ¿no? Claro. Pero todo parece indicar que fue una denuncia falsa, ¿no? Exactamente. Ahora, partiendo de la decisión que tomó el maestro, sea cierta, o sea, esté mintiendo él, o sea, la denuncia falsa, llegar a ese extremo, te está hablando también de una condición que ya trae una persona. Sí, sí, definitivamente no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera en su posición. Claro. Hay personas que ya han atravesado este proceso, figuras públicas que sí se ha comprobado que la denuncia fue falsa, en este caso no se alcanzó a comprobar realmente lo que pasó, pero ahorita hablábamos, ¿no? El caso tan sonado en su tiempo de Johnny Depp, donde se comprobó que efectivamente Ahí sí no hay lugar a dudas, ¿no? La víctima total era él, y cuando en su tiempo, híjole, qué tremendo atravesar. Me voy a atrever a decir algo, pero lo quiero decir. El único hombre que le ganó una discusión a una mujer. Ya te dije que no es así, porque realmente quien le ganó la discusión fue la abogada. La abogada, ¿no? Entonces tenía que ser una mujer que le ganara a esta persona. Pero más allá de lo chusco, de lo que estamos diciendo, son tragedias tremendas que no cualquiera puede enfrentar y salir
no digo que ileso, porque te deja marcas psicológicas, emocionales, sociales, te impacta en toda tu vida, en tu vida laboral, familiar, social. Yo creo que no hay un área de la vida que no sea lastimada y que no sea tocada. Es cuando un hombre es puesto en la mira y es acusado de algo tan serio y además tiene los reflectores sobre de él y la gente con solo una línea o con nada más que a lo mejor con decir él fue, de pronto hacemos toda una campaña y se viene una avalancha de tantos comentarios y de tanta, pues, odio se puede llamar, ¿no? A través de redes o de los medios, incluso en el caso de Johnny Depp, cómo se burlaban de él en los medios, Ujú. cómo pues perdió trabajo, perdió amistades, contactos, perdió, Sí, ¿cómo uf. se llama? Y él sí perdió a grandes A un niveles, pues, nivel, o digo, a sea, él se maneja a otros millones, pues. niveles, claro. Entonces, fíjate que yo creo que ya en esos niveles no es tanto los millones, porque pues de alguna manera quizá estás acostumbrado a esa manera de manejarte, pero es tu reputación, es que la gente te está viendo y es terrible y lo sé por la experiencia. Yo como psicóloga, como perito, psicóloga forense, claro que he tenido casos en los que de verdad la única diferencia es que no son mediáticos, muchos de ellos, otros sí, pero el dolor, lo que tienes que atravesar, lo que tiene que atravesar la persona, porque sí le restringen o le quitan el trabajo, sí es señalado públicamente en su comunidad, aunque no sea una estrella, aunque no Ujú. sea, pero siempre hay un impacto social tremendo. Entonces, te digo, no cualquiera puede atravesar todo esto y pues atravesarlo vivo, diría yo, no cualquiera. Sí, yo quiero, ahorita decías que nadie sale ileso. Nadie. O sea cual sea la circunstancia, siempre que te metes a un tema legal, nadie sale ileso. Así Ya es. sea que seas victimario o que seas la víctima, ninguno de los dos sale ileso, aunque pareciera que sí. Aunque pareciera que hay victimarios que se salen con las suyas, No, nadie sale ileso. no, Psicológicamente te va mermando, te va afectando y si eres el victimario que se sale con la suya, obviamente dentro de ti el corazón se va endureciendo y eso también es una es un costo afectación. psicológico terrible, Claro que hay un costo social y que lo sufrimos los demás, pero el pero, costo pero el personal, costo personal, lo que está sufriendo esa persona, que no lo va a admitir y que muchas veces no lo logramos ver, que pareciera que está gozando de la vida porque se sale con la suya, pero dentro de él está sufriendo. claro, claro. Entonces, ahora, en una situación en la que te meten en una denuncia en la cual pues no va con lo que están denunciando, la denuncia falsa, así como hay que decirlo como es, pues obviamente que perjudica tu psicología, perjudica tus emociones, tu estado de ánimo va a cambiar y también tu entorno social se va a ver afectado, como ya dijiste. eh, Hace rato decía, fuera de cámaras hablábamos, o sea, si estás en un trabajo y la denuncia fue en el trabajo, pues obviamente que no vas a querer salir del trabajo. No, lo O, primero que te hacen, como si llega a una instancia judicial, es poner una orden de restricción por una medida de protección a la víctima. Entonces, si fue en tu trabajo, tú ya no tienes trabajo, ya no te puedes acercar a la Ujú. víctima y en ese caso pierdes tu trabajo. Ahora, en la mayoría de estos casos, eh, en este país en el que vivimos, porque tenemos la mentalidad de las películas como en Estados Unidos, de que somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, y pasas el proceso en libertad mientras están sucediendo las cosas, en México no sucede así. En No, menos México en este tipo de delitos. quedas encerrado, a lo mejor, no sé si vas a la grande o estás en como separos un tiempo, no sé, esa parte no la sé, pero de que estás encerrado y en lo que se averigua, eh, ya te pasaste 2 años encerrado, 2, 3 años. Y ahora,
si saliste inocente, porque ha habido casos de otras. Depende de tu defensa, claro, ¿no? Claro, Depende de la ajá, estrategia, depende de qué depende tan de tus colmilludo sea, ¿no? recursos, pues, digámoslo como es, económicos principalmente, porque estar en una situación legal donde te dictan a manera de prisión preventiva oficiosa, se le llama, entonces por el tipo de delito, por el riesgo que representas para la víctima, el riesgo de fuga, etcétera, pues generalmente la fiscalía o el MP lo que solicita es la prisión preventiva. Si no tienes una buena defensa, si no sacaste un amparo, si no hiciste, te blindaste, Exactamente. porque hay que actuar en el momento en el que te llega la denuncia, pues tendrías, lo primero es un muy buen abogado y a veces no puedes saber más que, digo, tomando en cuenta la reputación, etcétera, pero a veces es un volado el que se tiran las personas al aire, por así decir. El caso es que, híjole, vivir una situación de estas, ya por demás lo del costo social, el señalamiento, la imagen y muchas veces hasta en los medios, que está prohibido que se publiquen en las caras los nombres, pero generalmente Pues de se alguna ve, nomás manera le ponen sí, una sí, sí, sí. rayita aquí y se ve el Sí, rostro sí, completo. se ve Lo y la único que gente te, que te conoce te identifica lo fácilmente. único que te censuran es el color de los ojos. De ahí en fuera todo se ve, pues. Entonces es muy tremendo. Entonces, el costo económico, tener un buen abogado y pagar, y no es que te metan a los separos, No, como te dicen. quedas, Sí, 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 o sea, ah, estás en donde, pues, están todos, donde pues. están, ajá, ¿Ya viste la película de Presunto Culpable? he escuchado de ella, no la he visto, Bueno, pero ahí se plantea, es un documental donde se mm, plantea un caso específico. No tiene que ver con todo este tema no sé, de denuncias falsas en cuanto al tema sexual, sino va por por otra otro tema. situación, el Ujú. caso de este hombre. Pero se pasó un buen tiempo en la cárcel, No sé. años, varios años, y al final nomás, ay, perdón, nos confundimos. No sé, esto no lo sé si habrá, por ejemplo, en Estados Unidos si hay reparación por parte del Estado, ¿no? Para las Aquí no hay, personas. Aquí, la verdad, aquí no hay. no lo he visto. Pero bueno, el tema es qué implicaciones tiene a nivel psicológico, a nivel de todas las áreas, como ya lo mencionamos, que de pronto alguien te señale con el dedo y pueda llevar incluso esto pues a veces queda, y creo que en este caso de este profesor quedó, no llegó creo a la instancia legal, porque el señor pues decidió terminar con su vida, eh, muchas veces no tiene ni que llegar, pues, o sea, las implicaciones ahí están. A veces los famosos funas o cómo le llaman, ¿no? De pronto señalar en redes, Ujú. ¿no? La forma también tan agresiva que puede ser el estar expuesto en redes y cuando sales a la vida normal o a la vida cotidiana, pues te encuentras con que las personas ya no te miran igual, incluso están convencidas. El solo hecho de que alguien te señale, la gente automáticamente da por hecho que Que sí lo eres culpable. hiciste, Ujú. sí. Y entonces nos quejamos de nuestro sistema, de que, como decías, es que aquí no es inocente. Se supone en el papel que sí eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero pues con sus asegúnes ahí, con sus medidas que muchas veces se toman, ¿Cautelares o qué? pues son las Ah, medidas provisionales, o okey. sea, de prisión preventiva oficiosa, etcétera. Pero me refiero a que nos quejamos de ello, pero somos una sociedad que inmediatamente juzga sin tener el conocimiento. O sea, si alguien dice, él fue, todo el mundo dice, sí fue, lo da por hecho. Y a veces es más pesado el juicio social, el juicio Totalmente, mediático. así es. Las implicaciones de las denuncias falsas, ahorita estábamos diciendo de que hay personas que están en un proceso y que es parte de lo que a alguien que le ponen una denuncia falsa muy probablemente Le toque le vivir. toque vivir. Y Ujú. encontré aquí un dato que alrededor de 100,000 personas están privadas de la libertad en México sin contar con una sentencia definitiva que compruebe su culpabilidad, lo que representa cerca del 40% o más de los reclusos totales. El 40%. O sea, de Imagínate 100 nada más. reclusos, 40 40. no saben si son inocentes o son No hay culpables. una No resolución hay una judicial, resolución. también pues son los tiempos y que a veces
pues se pasa más tiempo del que supuestamente tendría que vivir, aunque sea un día que tú estés ahí, es tremendo, es terrible. Y bueno, ¿por qué es tan devastador? Uno pudiera pensar, bueno, si fuera, mucha gente he visto esa lógica, ¿no? Es que si fuera inocente no hubiera tomado esa decisión. Es que esa decisión, muchas veces la decisión que tomó esta persona, ¿no? El maestro, es que si toma esa decisión es porque es culpable. Y la gente hace ese tipo de lógicas tan simplistas a veces, que no sabes, que no tienes idea lo que está pasando por la psicología, por todo el proceso que está viviendo la persona. No, el hecho de que alguien sea señalado de esta manera y decida en un momento dado quitarse la vida, no es ninguna señal de culpabilidad. Quitémonos ese tipo de mitos. Tampoco estoy diciendo que es inocente porque no lo sabemos, pero no podemos tomar como señal de culpabilidad el hecho de que una persona llegue a ese punto. ¿Por qué? Porque cómo lo procesa es muy individual. Ya poníamos el ejemplo, otro ejemplo, ¿no? de este artista. Es decir, es devastador primeramente porque va directamente al centro de tu estructura psíquica y psicológica, que es tu identidad. ¿Dónde construyes tu identidad en sociedad? Y esa identidad tiene que ver desde, obviamente, de dónde vienes, etcétera, pero ¿a qué te dedicas? Claro. Y si eres una figura pública, en este caso un maestro, no deja de ser una figura pública, un servidor público. Y entonces ya Bueno, hay un servidor peso, público, no, porque el servidor público es el que trabaja en gobierno. pues los maestros trabajan en gobierno, No, algunos. pero sí, pero Bueno, ajá. no, Sí, pero sí la idea es esa. ajá, la idea es que sirve a la sociedad. Sirve a Ajá. la sociedad, ajá. Entonces, hay ahí una carga también pública, pues, de que depende de ti. Si tú tienes una trayectoria aparte, es decir, la identidad de la persona está ligada a lo que hace, a qué se dedica, al papel y al estatus que tiene en esa comunidad y en la sociedad. Entonces, sabemos, y sobre todo para un hombre, específicamente hablando de lo masculino, los hombres tienen mucho más eh, esa parte de a lo que soy o a lo que me dedico y mi trabajo, La mucho más reputación. integrada, ajá, tu estatus, tu reputación, mucho más integrada a tu identidad. Entonces, es un golpe directo, es un golpe que viene a quebrar esa estructura. De hecho, alguna vez ya has mencionado que, por ejemplo, en la ruptura de pareja, Exacto. muchas veces la forma en que la mujer actúa es que ataca la reputación. Ujú. El hombre actúa de otras maneras, que no es que sea menos o que sea más, sino es la tendencia, porque Exacto. nosotros como hombres como que le damos más valor a la reputación. Claro, claro, totalmente. Entonces, cuando tu reputación es vituperada o cuando tu reputación es puesta en duda y es manchada de esa manera, muchas veces de verdad se puede llegar a perder el sentido o el propósito de vivir, sí se puede llegar a perder, porque para muchas personas el sentido, lo que da sentido a su vida es a qué me dedico, de qué manera soy útil a la sociedad y de qué manera yo elegí este camino y cuanto más, si lo has cuidado, si has tenido sumo cuidado en cómo conducirte, pues el golpe llega a ser mucho, mucho mayor muchas veces porque no tiene nada que ver con tu estructura de vida, con tus valores, con lo que tú eres. Entonces, si a eso le agregas o puede haber otras condiciones, tendencias a lo mejor a depresiones o la persona, eh, cada persona tenemos lo que los psicólogos llamamos recursos de afrontamiento o estilos de afrontamiento al estrés. Quiere decir que cada persona vamos desarrollando diferentes formas o estilos o recursos tenemos para afrontar situaciones difíciles, de crisis, de conflicto, etcétera. Y bueno, no me voy a detener en dar la explicación, pero algunos de esos recursos pueden ser funcionales y otros pueden ser disfuncionales. Unos pueden ser útiles para ayudarme a salir del problema y otros pareciera que me
de alguna manera me detienen más, pero son mis estilos, ¿no? Entonces habría que ver también esa parte psicológica, pues es muy compleja, pero al final de cuentas no podemos, vuelvo al punto, no podemos deducir o decir, es que si hizo tal cosa es porque sí era culpable. Ah, No, ah, no es así. hablando, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, la forma, o dijiste de lo psicológico, me hizo recordar, pues, algunos videos que he visto y sí comentarios que he escuchado de personas relativamente cercanas a mí, de otros casos, y llegan a conclusiones casi muy específicas por reacciones o comportamientos de la persona, como si ellos fueran psicólogos. O sea, por ejemplo, un policía. La otra vez escuchaba el caso de una persona que lo detuvo un policía en Estados Unidos porque no puso una direccional. Y pues, mexicano que no conduce en Estados Unidos, pues empezó a poner nervioso. Y pues tú sabes cómo es un poquito más estricto el tema allá y que se imponen otro tipo de respeto, ¿no? Entonces empezó a poner nervioso y el otro le estaba como queriendo explicar, es que, porque sí puso la direccional, pero no la puso a tiempo, por eso la pararon. Entonces él se empezó a poner nervioso y el policía lo bajó. ¿Por qué te pones nervioso? Pues es que no estoy acostumbrado a ver un hombre con arma, les dice. ¿Pero qué escondes algo o qué? O sea, ya la ley en ese momento, o quien representa la ley, o la autoridad, mejor dicho, ya está haciendo un juicio porque se puso nervioso, Ujú. pero no sabes el estado psicológico que esté viviendo esa persona. A lo mejor tiene un trauma con las pistolas y en cuanto ve una persona con Claro, arma, ya claro. se pone así. Entonces, no podemos juzgar en este caso, y ese ejemplo fue muy insignificante, pero nos ayuda a ver cómo el estado en el mental que estaba este hombre, muy probablemente él ya cargaba con una depresión. Estoy casi seguro que ya cargaba con alguna situación así, por porque no el renunciar a tu derecho a defenderte, independientemente de lo pesado que se vaya a volver, no es de un estado psicológico así Te tan. voy a decir desde el punto de vista psicológico qué pasa cuando tú estás en una crisis, por ejemplo. Cuando la persona ve que está en una situación que representa amenaza, Ajá, cualquier situación que tú interpretes o que en ese momento es una amenaza para tu integridad, lo que hacemos todos es una evaluación de la situación. Y, o sea, es una forma automática y generalmente muy rápida. A ver, puedo con esto, tengo ujú, recursos, tengo. Entonces, creo yo que desde este punto de vista, definitivamente la evaluación que este hombre hizo me sale más barato. fue, no voy a poder, o sea, Ujú. no es, quizá ni siquiera es, voy a renunciar a mi derecho, es, aunque yo me defienda, llevo las de perder. Porque a lo mejor evaluaste la parte como ahorita está muy, por muchos testimonios y porque lo sabemos de primera mano, las leyes están muy, muy cargadas, vamos a decir, desde la perspectiva de género, para la protección de la mujer, lo cual es maravilloso, pero deja desprotegido o está dejando legalmente desprotegidos a los hombres. Y eso también es una realidad que las autoridades y que aquellos que se dedican pues a legislar no han querido atender, no han querido reconocer, pero el movimiento cada vez es más fuerte y la voz es cada vez es más fuerte. Y de hecho, creo que él lo menciona. Tomo esta decisión porque quiero hacer una conciencia, o sea, desde su evaluación, esta es mi lectura como psicóloga, desde su evaluación, él llevaba las de perder, Sí, claro, así porque el sistema totalmente. está entretejido o el sistema está diseñado para dejarte en una situación de indefensión De hecho, no es necesario legal. pruebas. No es necesario tener La, la, pruebas. la, la, la ley dice que el dicho de la víctima ya es una prueba, para empezar. Sí, Solo en estos en casos. los casos de Sí, señalamientos de abusos porque sexuales, si te de delitos roban o sexuales. algo, no es Ajá, suficiente con tu palabra. sí, pero en los casos de delitos Ujú. sexuales, el solo dicho de la víctima ya es prueba. ¿Por qué? Por la naturaleza misma del evento. O sea, no le puedes pedir
la lógica legal, no le puedes pedir que haya un testigo, ¿no? Por la misma naturaleza del delito, del presunto delito. Entonces, es una serie de argumentaciones que al final sí hay una desprotección legal. O el sistema a veces sí nos toca que de pronto se tiene tanto énfasis en la perspectiva de género, en proteger a la mujer, etcétera, que como que les tiembla la mano a muchos de los operadores jurídicos para hacer su trabajo de una forma mucho más objetiva y prefieren pues decir, bueno, es que yo hice tal y tal cosa, entonces dejan desprotegida esta parte. Y esto está teniendo un costo muy tremendo, no solo a nivel de las injusticias, que de por sí ya es un tema terrible que se puedan estar cometiendo, sino del impacto en las familias y sobre todo de que la percepción de justicia ya no es una justicia ciega, ya no es una justicia pues equitativa o pues ciega, diría yo, ¿no? O sea, que no vamos a ver a quién, ahora sí se ve a quién y dependiendo de quién Claro. es o del género al que pertenece, se aplica ciertos ¿Qué opinas de mecanismos. estos que ahora se dicen ser mujeres para brincarse esos? Por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Esto es todo un tema. Y bueno, pues seguimos con este tema acerca de las implicaciones de una denuncia falsa. En este caso estamos hablando De tomando este caso, este caso como específico. referencia a esta persona, ¿no? A este maestro, todo lo que pudo haber experimentado y cómo se procesa eso. Dijimos ahorita que pues pega mucho en la identidad y eso quiebra la estructura psicológica Sí, y la identidad tiene, pues es lo que te mantiene de alguna manera, articula todas las demás áreas dentro de ti, cómo te ves a ti mismo, tu autoestima, tu valor, tu posición social. Todo eso se ve destruido en un momento, todo eso se ve cuestionado. o sea, a tal grado que lo que te comentaba hace rato de la magistrada, lo que dijo, de lo hubieras hecho antes, pues, o sea, qué insensibilidad. Tremendo, tremendo. ¿Hasta dónde estamos llegando a ese nivel de insensibilidad? Mira, yo te voy a poner algo. Aún en las guerras, aún en las guerras que son tan crueles, hay un respeto hacia el enemigo y hay honor hacia el enemigo, Sí. ¿sí? Y es algo que en esta guerra de ideologías no hay. Y sí tengo que decir, y si me funan por eso, pues no será la primera vez. Sí tengo que decir que el tema, esa palabra que acabas de decir, el honor, es algo que es muy de hombres. O sea, como que entre ustedes los hombres, por el tema del respeto que lo tienen como de pronto más integrado. O sea, llegas, tú dime si es verdad o no. O sea, llegas a un lugar, tú como hombre, a un grupo de hombres y de alguna manera tratas de ubicar quién manda, tratas de Ya sabes ubicar cuál es tu lugar en la y jerarquía. ya, exacto, sabes cuál es tu lugar en la jerarquía. Entre mujeres no es tanto. Entonces, el tema del honor, por ejemplo, tú le hablas a una mujer del honor y de verdad no creo que lo pueda captar como tal. Pero entre hombres eso es un código. Es un Hay una código. película que se llama Hombres de Honor, ¿no? Que Hombres de habla honor. Ajá. precisamente de estos temas de guerras y así. Entonces, cuando una En, mujer, en Ucrania estábamos viendo eso, o sea, ahorita te puedo contar una historia de un enfrentamiento a uno, donde uno le termina diciendo, ya, ganaste, déjame, y y el hasta otro lo ahí, soltó exacto, es y un tema de terminó, honor. es un tema de honor, y la pelea es brutal a cuchillo. O sea, Entre mujeres, no digo que en todas, pero sí ujú, pienso que es un tema muy masculino y una mujer que se expresa, porque estás hablando de una magistrada, que se expresa con ese nivel de insensibilidad, de desdén, de desprecio por la persona, etcétera, simplemente, como dices, o sea, no hay ni siquiera una honorabilidad o un respeto o un, ok, a lo mejor hiciste mal o yo creo que cometiste el delito que te acusan, pero no hay límite, no hay una contención y eso es muy, muy lamentable porque es una persona que representa, es impartidora de justicia. Entonces, sí, y desde imagínate. la premisa de que toda vida es valiosa, o sea, estamos fallando a final de cuentas como sociedad en ese sentido, o sea, esta persona
no está teniendo ese sentido de valor Pero de una vida. lo Pues. grave es que es una impartidora de justicia Exactamente. que no está honrando el cargo en el cual está posicionada, porque pues además no tiene el criterio, la ética, la objetividad para decir, este caso no es juzgado, yo no puedo abrir mi boca como cualquier mortal por lo que represento y porque entiendo que este caso no llegó a judicializarse, entonces yo no puedo hacer no puedo aventurarme a hacer un juicio de tal magnitud y ya condenarlo y ya, pues, todo lo que pasó. Pero bueno, este es un paréntesis, Sí, ¿no? O sea, realmente es parte de las es implicaciones. parte de las Y es lo que te implicaciones. decía, o sea, de pronto estar ahí, hacer una evaluación, estar en los zapatos de él y hacer una evaluación y decir, las tengo de perder. La justicia no me va a hacer justicia. Si llego a un tribunal donde la persona que está ahí para impartir justicia tiene ideología feminista y no tiene piedad, etcétera, que lo hemos visto, pues realmente creo yo que es una muy probable evaluación que esta persona pudo haber hecho. No sé si estaba deprimida, no lo puedo llegar a asegurar como psicóloga, ni como psicóloga clínica, ni forense, porque no necesariamente cuando alguien toma la decisión es porque previamente estaba deprimido. Pudo hacer una evaluación, pudo entrar en shock, o sea, habría que ver más información que pues no contamos con más información acerca de la vida y de cómo se conducía, pero sí podemos decir que la decisión que toma por las palabras que él mismo expresa, pues tiene que ver, él decía, quiero hacer conciencia. Entonces, quiere decir que él tenía información previa seguramente de otros casos o de un panorama social, legal que él estaba viendo donde definitivamente no había ese nivel de conciencia social. Claro. Y hasta dónde puedes llegar. Por eso digo que no cualquier persona, y no digo que él sea cualquier persona, quiero decir que se necesitan muchísimos recursos emocionales y una estructura que no lleguen a romper totalmente para sacar el pecho y enfrentar un Un proceso así. acompañamiento familiar, un acompañamiento de amistades, e incluso un acompañamiento de tu A institución. veces el deseo ferviente, férreo, y te aferras a tu honor, volvemos al tema del honor, te aferras a decir, es que no me puedo yo permitir que alguien manche mi nombre de esta manera, que creo que fue una de las cosas que empujó a Johnny Depp, por ejemplo, a seguir adelante, porque él sabía que era inocente y se le vino literal el mundo encima. Literal, no es una expresión. Entonces, cuando tú te aferras a eso, y yo he tenido personas con las que entrevisto por mi trabajo en las prisiones, que dicen, no voy a aceptar, por ejemplo, hay procesos o en medio de los procesos donde hay salidas alternas como los juicios breves que le llaman, ¿no? Los juicios, ¿cómo le llaman? Bueno, algo así como breves, como algo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí la persona, sin todo el proceso del juicio, se declara culpable. Entonces, en lugar de darle 20 años que le correspondían, le van a dar, no sé, 7, 8, la mitad, dependiendo. Entonces, muchas veces se les ofrecen estas salidas alternas y les dicen, bueno, vamos a abreviar el juicio y tú te declaras culpable y hay gente que dice, no. Lo otro es arriesgarme a llevar un juicio normal y que al final me condenen porque pues no sé si voy a poder, es contra el sistema, pero hay gente que dice, yo no voy a aceptar una culpabilidad que no tengo, por ejemplo. Sí, Y no cualquiera tampoco lo soporta. hablando del tema de la decisión que toma este hombre y hablando del honor, aquí en nuestra cultura no es tan bien o no es tan relacionado esa acción con el honor. Pero en la cultura japonesa, por ejemplo, esta es Claro. razón suficiente para cometer suicidio. Y para el latino No no checa. encaja. Ujú. Pero en esa mentalidad, en esa cosmovisión, en esa forma de pensar, es para mostrar que estoy diciendo la verdad, voy a tomar un filo y voy a sacar lo que llevo Los dentro, literal. famosos El harakiri, como ¿no? le dicen, que tiene otro nombre, pero a lo que voy es,
Lo que decías en un principio en el programa, el que haya tomado esta decisión, no podemos juzgarlo como que es culpable, No, pues, a no lo es mejor indicador, definitivamente no incluso lo es. puede ser un indicador de estar defendiendo su honor Puede de ser, alguna manera, claro. que a lo mejor como nosotros como latinos no la entendemos tal cual o profundamente, pero él lo vio Ya que fue la depende. mejor Ujú, lo mejor para su honor, pues, para él, fue la claro. decisión que tomó. Aparte Ahora el desgaste económico, lo que va a pasar la exactamente. familia, porque eso no queda en él, o sea, le Ahora impacta. no estamos hablando de que fue una mujer adulta la que hizo esta denuncia. Viene desde Un una adolescente. adolescente menor de edad y yo, fíjate, a veces no me doy cuenta de lo inocente que soy hasta que ustedes Ay, me lo ahora hacen ver, resulta. porque Inocencia, te vamos a decir de ahora en adelante. yo les decía ahorita, es que yo no digo que sea este el caso, pero sí puedo ver en otras circunstancias o en otros casos que puede hacer que una pequeña mentira por no querer, no sé, hacer un examen o algo, se convierte en una gran mentira por un cúmulo de mentiras que se van formando, ¿no? Y ustedes me decían, no, pero ahora lo han dicho, ¿no? Pero conste que yo no lo dije, las mujeres manipulan. Ah, sí, claro. Es que mira, ¿qué puede pasar en la mente de un adolescente? La ley, ahí sí, la ley tiene la obligación de protegerla y mucho más por su condición de adolescente. O sea, Ujú. es mujer, es adolescente, es de alguna manera se le considera doble vulnerabilidad. Entonces, claro que tiene la obligación de entrada de tomar en serio lo que está diciendo y abrir una investigación. Eso es, De ley. Ujú, nadie pueda discutir eso, ¿no? ujú. El punto es que, ¿qué puede pasar en la mente de un adolescente donde de pronto se le ocurre, entre comillas, hacer un señalamiento de este tipo? Y mira, yo antes era de la idea férrea como psicóloga clínica que soy, de base, de que todos los niños y adolescentes que vienen y me cuentan de que o señalan que han sido abusados, dicen la verdad. Yo así ciegamente lo prediqué por mucho tiempo. Ahora, como psicóloga forense ya no. O sea, ya tengo mis reservas porque me han tocado casos en los que hay una situación más compleja. De entrada, cuando te llega un niño, yo como psicoterapeuta y el niño señala o un adolescente señala que ha sido abusado, yo le voy a creer. Ni siquiera me pasaba por la mente cuestionar si era verdad o no. Y sobre eso trabajamos, creo yo, todavía la mayoría de los psicólogos clínicos que no entran en el ámbito jurídico. Cuando tú entras al ámbito jurídico y empiezas a ver, a perder la inocencia Ujú. también, y empiezas a ver otro tipo de situaciones, familias, más complejas, donde hay otros valores, donde hay otras cosas que no contemplas, de pronto te das cuenta que un niño puede ser manipulado para señalar a alguien y sí sucede. De pronto te das cuenta que un adolescente puede, a mí me ha tocado que, es que entré en un reto, a ver quién decía la mentira más grande y pues se me ocurrió decir esto. Porque el adolescente no tiene la capacidad de dimensionar Ujú. o sea, las implicaciones de lo que está haciendo. Ya cuando ven todo lo que se viene, de pronto pueden decir, no, 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 esto no es así. Entonces, son bastantes los casos, no digo que todos, pero sí hay casos en los que un niño pequeño de cualquier edad puede ser manipulado para hablar o decir tal cosa Mm. y un adolescente puede ser manipulado por temas de que otros adultos tengan algún interés económico, algún tipo de venganza. Hay muchos motivos por los cuales un adulto puede manipular a un menor. Entonces, no es así como que tan blanco o negro, o Y por sea, lo hay general no llegan matices. directo a decirlo, pues. Sí, sí, o sea, Eso es parte de lo que yo digo, es una mentira que empezó con algo muy pequeño y se fue haciendo muy grande. depende mucho de cómo se vaya entretejiendo, pues, Ujú. la historia. Entonces, como psicólogos forenses, una de las áreas es la psicología del testimonio y una serie de cosas que tenemos que estar siguiendo protocolos. Nos obliga simplemente la ciencia a hacer una verificación de hipótesis, a no casarnos con una sola versión y decir ya, porque lo dice un niño o un adolescente, es cierto. La ley tiene la obligación de creerle. Tú como científico tienes la encomienda y la obligación de verificar y ratificar si esto es creíble, si no es creíble,
una serie de cosas que van a dar también elementos al juez para poder tomar una mejor decisión. Yo creo que es muy oportuno, pertinente hacer algunas recomendaciones, algunos tips, vamos a llamarlo así, o recomendaciones acerca de qué puedes hacer si de pronto alguien te acusa de este tipo de delito. Sí. Pues, ¿qué podemos hacer? Primero, prevenir, que Claro, es lo la primero, prevención. ¿no? La prevención en cualquier circunstancia de seguridad, y lo he dicho en otros programas, lo primero que te recomiendan cuando entras a unas clases de defensa personal es la prevención. No Ujú. te pongas en situaciones de riesgo Comprometedoras, comprometedoras, o exactamente. sea, no andes por una calle oscura, no te quedes a solas con una persona. No te quedes a solas. Ahora, los que trabajamos pues con personas y que a veces tenemos que estar en un ambiente eh, a lo mejor de más, no tan público, donde, pues voy a entrar a un consultorio, voy a estar en algún lado donde no hay tanta gente. Evitar, si puedes evitarlo, evítalo. Si eres un maestro, si eres alguien donde sí hay más gente, pero de pronto, ay, venga para acá, Es maestro. complicado. Por ejemplo, yo escuchaba a una mujer que decía que no deberían de existir los ginecólogos Hombres. hombres. Ay, por favor, no te Ahora, metas con eso porque imagínate una situación en que es hombre ginecólogo, pues obviamente es algo que no puedes grabar, pero, por ejemplo, en ese caso, si no puedes que hay totalmente una enfermera escindirte, ahí. ajá, Ujú, normalmente un ginecólogo tiene su enfermera presente en todo momento. ¿Para qué? Para que haya un testigo y para que quede, pues que la persona, incluso las mujeres, nos vamos a sentir mucho más cómodas ujú. si hay una mujer presente y estás ante un ginecólogo. Entonces, ese tipo de prevenciones, de candados, de cuidados, tiene que haber. Algunos recomiendan también, pues, grabar en la medida de lo posible. Hay momentos o hay lugares o hay actividades en las que puedes grabar, claro, avisando a la persona, que hay una cámara, o sea, por seguridad de todos, porque así la empresa lo requiere, porque lo que tú quieras. La mayoría de las personas no tienen o no tendrían ningún problema porque haya una cámara grabada. De hecho, entramos al súper y hay una cámara, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y nadie pegamos el grito en el cielo. Pero en ámbitos más privados, pues simplemente también podemos tomar ese tipo de precauciones y avisar para no tener tampoco problema. Entonces, la prevención es muy importante. Ese tipo de acciones que parecen a lo mejor hasta fastidiosas o no sé, cansadas, pero que pueden hacer la diferencia. ¿Cuántos hemos visto muchos casos de videos, por ejemplo, de gente de Uber que, bendito Dios, había una cámara y Ujú. pudo desmentir, y mujeres diciendo, y te voy a acusar de esto, y voy a decir que me violaste, y voy a decir, cuando se dan cuenta que hay una cámara o cuando la persona presenta esa prueba, pues ya la cosa cambia. Y hasta, no, estaba jugando, dicen. Es tremendo, es que Ese es algo con lo que volvemos no al se debe punto, de pues, o jugar, pues. sea, no, nadie está jugando cuando hace eso. Si una mujer te acusa o te amenaza o te insinúa, no está jugando. Eso te lo puedo decir como psicóloga por eso. O sea, no está jugando, porque para empezar, una mujer sana, una mujer que no tiene dolo, como se dice en el ámbito jurídico, no va a hacer ese tipo de bromas. O sea, alguien que se atreve a cruzar esa línea y a hacer ese tipo de amenazas, aunque diga que está jugando, no está jugando. En algún momento puede llevarlo a cabo, porque si le pasó por la mente ponerlo como una amenaza, seguramente, si ve una oportunidad, si tiene un motivo, si hay algo que ella considere una provocación, lo va a hacer. Ya te lo advirtió, ya acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese tipo de cosas no las dice cualquier persona. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Otra recomendación, pues sería, obviamente, en cuanto llegue una notificación o sepas de que hay una acusación de este tipo, pues tienes que llamar a un abogado. Guardar silencio, no procurar buscar a la persona, vamos a aclarar las cosas, que a veces puede ser el primer instinto, ¿no? Ujú. Me voy a defender y voy a decirle que no quise, lo que sea que haya tomado esa persona de alguna manera tergiversado, no sé,
los abogados recomiendan no hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ya tiene la intención, pudiera incluso tú en tu mejor intención de aclarar cosas, pudiera agregarle más Me información. sigue buscando, me sigue Exacto, me mandando acosa, mensajes. miren aquí Ujú, me me buscó, Ajá, y quiere que nos veamos y puede descontextualizar, ujú. o sea, puede grabarte yendo a su casa. Entonces, miren, me está acosando cuando en realidad quieres aclarar las cosas. Entonces, no tienes que tener algún acercamiento ya con esa persona y todo ya tendría que ser, pues, con un muy buen asesoramiento bajo la vía legal. Ujú. Sí, Sí, pues ya pues, llegar a esas instancias, estamos hablando que ya es algo muy, muy serio, ¿no? claro. Ahora, ay, es que vuelvo a esta situación, a final de cuentas era una situación de una menor, es una menor que está diciendo algo que no, que hasta al parecer, hasta ahorita, o sea, no es verdad. Ujú. Ya dijiste, ahí puede ser que estén los padres detrás o que también ella tenga intenciones. Entonces, en el caso de los maestros, ahorita se me ocurre, de ahorita que decías grabar, pues qué difícil, ¿no? Vivir en esa situación, A la defensiva. pero es parte del outfit del maestro, los lentes, y ahorita pues están los lentes que ya traen cámara, pues y Ándale, están por ejemplo. discreto y que hasta cierto punto, o sea, no te sientes acosado por una cámara, es una opción. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos recomendar para antes de que o sea, cómo podemos prevenir el incluso llegar a una instancia ya legal, ¿no? Sí, yo creo que el énfasis sigue siendo en la prevención principalmente. A veces hay, y lo digo porque a mí me toca escuchar historias de ese tipo, o sea, no las estoy inventando, de verdad que he escuchado bastantes historias. Voy a poner el caso igual de un maestro, por ejemplo, donde hay alumnas que sí tienen pues un acercamiento no propio, ¿sí? Con los Con los maestros. maestros, sí. Por el motivo que tú quieras, por calarlos, por lo que sea, por ganar una calificación, lo que sea, pero sí toca de que pronto una niña se acerca, una mujer de cualquier edad se acerca y a veces son insinuantes, o a veces son de que te buscan mucho o que procuran quedarse mucho tiempo contigo en una asesoría, o a veces son directas, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a manera de, hasta de risa, yo les digo, si alguien, tú detectas una mujer que de pronto, no pienses que estás muy guapo, no, no pienses que, ay, la traigo muerta. Lo primero que tienes que pensar es, me están grabando. Piénsalo, aunque no sea cierto. El hecho de que tú pienses que te están grabando te va a detener. O sea, si la tentación es muy grande, al menos asume que te están Ujú. grabando. Y si tú asumes que te están grabando como un recurso psicológico, las probabilidades a que pases esa línea bajan muchísimo. Y es una estrategia de protección, porque en primer lugar, suponiendo que no tenga mala intención, aunque es una relación que en el ámbito laboral no te puedes permitir, Ujú. que en ese contexto, y fuera incluso, aunque ya hayan salido de los horarios laborales, ante la ley tú llevas todas las de perder, simplemente no nada más por el delito que te acusan, sino por la posición. La ley considera un agravante que tú tengas una posición de autoridad sobre una mujer, no se diga sobre una niña. Entonces, así asume automáticamente que te están grabando. Y eso te puede salvar de muchas situaciones que a lo mejor como hombre te puedas sentir tentado a vacilar o a hacer un juego ahí que de pronto te pueda costar No, definitivamente mucho. también es ya fuera de la tentación, porque sí, eso que dices, me voy a regresar un poco a lo A lo masculino, humano, lo a lo, humano. ajá, No todos los hombres tienen ese desarrollo de poder controlar sus impulsos y a veces terminan cediendo ante sus impulsos. Entonces es una muy buena estrategia el pensar que todo el tiempo te están grabando sí, y eso te logra autorregular, ¿no? exacto. Pero también a veces sucede, y más hoy en día, y con perdón, pero que haces muy amigo a tus alumnos.
y eso ya te pone en riesgo. Y fíjate, ahorita se me viene a la mente un pelón muy odiado por ahí que dice precisamente que no tengas relaciones amorosas dentro del trabajo, y dices, no, no pasa nada, nos llevamos muy bien. Sí, ahorita se llevan bien, pero más Pero adelante una no mujer herida, sabes. despechada o lo que tú quieras que trae Pero alguna lo, intención. lo llevo a la situación de amistad entre maestros y alumnos. Pues sí, ahorita se llevan bien, pero el día que a lo Pero es que mejor, no puede haber amistad entre maestros y pero hoy en alumnos. día es muy común que, por ejemplo, los alumnos tengan tu WhatsApp, los alumnos tienen acceso a tus redes sociales. Yo creo que Pues algunos, es los una alumnos se línea, ofenden, pues, de que no los aceptas, pues, en tus redes. mira qué Lo toman a mal, caritativo. pues, lo toman a mal. Y yo me acuerdo que cuando yo era alumno y, ay, la maestra no me aceptó, pero, pues, ya estando de este lado, como que entiendes, pues, que hay que mantener Una línea. una línea, ¿no? Ujú, Y precisamente esa exactamente. misma maestra que no me aceptó en su tiempo fue la que me dio trabajo después. Ándale, ya ves. Sí, sí, o sea, definitivamente hay códigos que es mejor conservar y pues yo no creo que sea prudente, sobre todo porque tú vas a salir perdiendo como Ujú. maestro, maestra, si de pronto relajas esas líneas que deben de estar muy marcadas dentro o fuera Y de la relación de escuela académica, tú eres maestro donde Y sea, no maestras nomás. también, porque ahorita está a favor de las mujeres, o sea, de Ujú. decir que la mujer no necesita pruebas, pero con el tiempo no sabemos si tampoco los hombres, y sobre todo si es menor que la mujer, lleguen a ese mismo punto, pues, Claro, claro. de que el que diga ser una víctima ya no necesite pruebas, Pues, creo que no, o sea, la ley no marca si eres hombre o mujer, pero generalmente, Ujú. pues, está más Que se empiece a se aplicar sobreentiende, ajá, a cualquier tipo de víctima. Entonces, más vale exactamente. cuidarse, seas hombre, seas mujer. Sí, sí, definitivamente nadie quisiéramos estar en un problema legal de ningún tipo, mucho menos de esto. Ujú. Eh, las implicaciones son tremendas desde cualquier, ámbito, perspectiva que lo veas, y a veces, lamentablemente, hay personas que llegan a estos extremos como los que llegó Este este maestro, hombre y bueno, la afectación, el impacto que deja por la forma en que elige irse y por las circunstancias mismas y no sabemos si tenía hijos, esposa, etcétera, todavía hace mucho más pues impactante, ¿no? La ujú, forma en que totalmente. afecta totalmente. Bueno, pues Bueno, recomiéndanos. que creo que es válido o es importante decirlo, que estamos tocando este tema desde el respeto y Claro, sobre el respeto a las emociones de las familias, a esta situación, que al final de cuentas es lamentable que cualquier persona tome esta decisión, sea las circunstancias que sean, y pues aquí están las recomendaciones y y una recomendación en general para todos es que no nos precipitemos en juzgar a alguien solo porque es señalado. Esto ujú, es muy importante si como sociedad tuviéramos esa capacidad de dar el beneficio de la duda, porque no sabemos realmente, somos muy rápidos para juzgar, ya lo ujú, dijimos, en redes, en medios, realmente no sabemos las circunstancias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es esperar pues a que algún juez dictamine, a que las personas competentes, las autoridades exactamente, competentes. no somos jueces, no somos Ujú. psicólogos, bueno, yo sí, pero la mayoría no. No somos expertos en temas como para ponernos en calidad de señalar a alguien, porque no sabemos cómo le podemos destruir la vida, cómo podemos Exactamente, contribuir a destruirle la vida a una persona, así es. ¿sí? Y bueno, pues recomiéndanos las redes ahora Las sí. redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y ¿qué otra? YouTube, Y YouTube. Como a todos nos pasa, FR, así encuéntrenos en las redes y déjenos un claro que comentario sí. de este tema o de cualquier otro tema que tengan ustedes en mente. Claro que sí, y pues agradecemos que hayan estado con nosotros, nos hayan escuchado y próximamente nos seguimos viendo por este medio para seguir hablando de esas cosas que Que a a todos todos nos nos pasan. pasa.